cierto? Muy bien. Esa es la primera parte, ¿no?, de las manifestaciones por avitaminosis. No sé si tengan alguna pregunta, y si no, proseguimos con la segunda parte rápidamente, que corresponde a patologías orales benignas, ¿no? Las proliferaciones locales benignas o enfermedades benignas son lesiones de tipo proliferativas, ¿no? Pueden ser hiperplasias o pueden ser verdaderas neoplasias, ¿no? Son de dos tipos. Entonces, cuando hablamos nosotros de patologías orales benignas, ya que estamos prácticamente casi limitados a la mucosa bucal, diremos que hay proliferaciones epiteliales y proliferaciones conjuntivales, ¿no? Y así se clasifican también las enfermedades, ¿no?, a nivel de mucosa bucal, de tipo o de origen epitelial y de origen conjuntival, ¿ya? Vamos a hacer así eso. Entre las lesiones epiteliales benignas, ¿no?, empezaremos hablando del papiloma plano, que en realidad no solamente es papiloma plano en boca, ¿no?, porque en boca se dan 4 lesiones por infección del virus del papiloma, y la segunda llamada queratocantoma, ¿no?, que es más bien una reacción proliferativa, ¿no es cierto?, no viral, no infecciosa, sino dependiente de otras características, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del papiloma, en realidad la infección por virus, mire, los virus del papiloma son más de 100 virus del papiloma. De ellos, en boca se presentan estos 4 tipos. No, claro, lo más frecuente es papiloma, la verruga, infrecuente el condiloma acuminado, porque el condiloma acuminado es más genital que bucal, ¿no? Entonces ya, claro, si se presenta en boca condiloma acuminado, y ustedes ya se están imaginando cómo llegó a boca, ¿no es cierto?, o genital. Y la enfermedad de HEP o hiperplasia epitelial, que tiene también sus propias características, pero también es producido por un tipo de virus que es también poco frecuente. O sea, lo más frecuente son los 2 primeros, ¿no? ¿Qué características tiene? Ahí está. Papiloma plano, ¿no?, asociado a virus 6 y 11. A virus del papiloma 6 y 11. ¿No? Y miren, lesión que puede darse en cualquier parte de la mucosa bucal. Paladar, por ejemplo, ustedes están viendo en el paladar, relengua, en cualquier parte, en cualquier zona. Exofítica. Todas son exofíticas. Todas las lesiones son exofíticas. Pueden ser únicas o múltiples. Es otra de las características. Y como es una hiperplasia epitelial, quiere decir que las capas epiteliales se engrosan, y entonces si se engrosa el estrato córneo, ¿qué característica presentará en algún momento? Leucoplásico, blanquecino, ¿no? Blanquecino. La verruga vulgar, asociado a virus del papiloma 2, 4 y 6, ¿no? Ahí está la verruga, tiene forma de un coliflor, ¿no? Puede ser única, puede ser múltiple, puede ser de base sésil o pedicular. ¿Qué quiere decir base sésil, no? Base amplia, y pediculado con un tallito, ¿no? Un tallito, ¿no? Como ahí ustedes lo pueden observar, acá en la lengua es sésil y ella es pediculado. Igual, ¿no? Miren, hay queratosis, por eso se observa blanquecino. Verruga vulgar. Condiloma acuminado, miren, en lengua. Entonces, si esto se presenta en una persona, es casi seguro que esto es por transmisión orogenital. Igual, asociado a virus 6 y 11, y de igual manera, ¿no?, lesión exofítica, proliferativa, ¿no es cierto?, queratósica, etc. Y la enfermedad de HEP o hiperplasia epitelial focal asociada a virus del papiloma 13 y 32. Y miren, ustedes observan en labio y en lengua, generalmente en labio y lengua, las proliferaciones son pequeñas, ¿no es cierto?, pequeñas, y que muchas veces estas proliferaciones pequeñas pueden confluir unas con otras y formar placas grandes, ¿no? Esa es la característica de la hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEP. Placas pequeñas, ¿no es cierto?, que van confluyendo unas con otras, ¿no? Y ven el labio, ¿no?, más evidente. Todas son exofíticas de igual manera. Desde el punto de vista histológico, ¿no?, desde el punto de vista histológico, todos tienen la misma característica. Por eso que la biopsia, por ejemplo, lo que nos va a permitir es solamente hacer el diagnóstico de si es una infección por virus de papiloma, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de virus de papiloma? Eso ya pues, será un examen de tipo inmunológico, etcétera, no de repente una PCR, qué sé yo, ¿no?, para determinar el tipo de virus. Pero esto es lo que se presenta. Ahora, quiero hacerles un hincapié aquí, y no se olviden esto. Dentro de los virus del papiloma, la infección por virus del papiloma se conoce también como enfermedades transformadoras. ¿Qué quiere decir esto?
La infección por virus del papiloma está asociado a cáncer oral y a cáncer cervical. A carcinoma de piel, que es el cáncer más común. Pero sobre todo, ¿qué tipo de virus? No se olviden. Los virus de más alto riesgo de transformación neoplásica maligna, el virus papiloma, son el 16 y el 18. ¿Ya? Virus del papiloma 16 y 18, virus de alto riesgo de transformación maligna. La otra lesión hiperplásica, ¿no es cierto?, es el famoso queratocantoma, ¿no? El queratocantoma se da, como ustedes observan en el labio, ¿no? En el labio, fundamentalmente en el labio. Rarísimo, en realidad, no hay casos reportados que se den en mucosa bucal, en labio. Generalmente es cutáneo. ¿Está asociado a qué? A glándulas sebáceas ectópicas. ¿Y saben a qué? A exposición solar. Pacientes que, por ejemplo, son marineros, agricultores, ¿no? O, qué sé yo, que están continuamente expuestos al sol y asociados a glándulas sebáceas ectópicas. Ustedes saben que en mucosa no debe haber. ¿Dónde hay glándulas sebáceas? Donde hay pelos. Nada más. Ustedes saben, en el labio no hay glándulas sebáceas, pero sí puede haber ectópica, ¿no es cierto? Claro, de localización inusual. Ahí es donde se genera. ¿Y qué cosa hay? Ustedes observan ahí esa lesión, ¿no? En el labio, es dura, porque en queratocantoma hay una superficie, miren, crateriforme, y la queratina es abundante, dura. Ustedes hacen percusión ahí, percusión, y suena, como si fuese la uña. Esa es la característica, ¿no? ¿Qué? ¿Perdón? Pareciera que tuviese una costra, es la capa de queratina. Muchas veces es descamativa. Esa se descama. Se va descamando, va saliendo. ¿Qué cosa va saliendo? La queratina. Así como hay recambio de uñas, ¿no es cierto? La uña, igual va saliendo la queratina. Dentro de las lesiones benignas, en mucosa bucal también tenemos las lesiones pigmentarias, ¿no? Las manchas melánicas, la melanosis del fumador y los nevos, ¿no? Vamos a describir. La mancha melánica, ¿no? Son pequeñas áreas fisiológicas o reactivas, solitarias. Pueden ser una, dos, generalmente es una, ¿no? Son planas, o sea, no hay solevantamiento, simplemente hay mantención de la superficie, planas, de color marrón o negruzco, porque eso va a depender de qué, va a depender del tipo de melanina, va a depender del tipo de melanina, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Es un aumento en la producción de la melanina. Aquí no hay proliferación de melanocitos. Esa es la característica de la mancha melánica. En la mancha melánica la cantidad de melanocitos es normal. ¿Qué cosa es lo que está alterado? La producción de melanina. ¿Ya? Que es muy diferente. Ahora vamos a ver a otras lesiones, por ejemplo el nevo, donde hay proliferación de melanocitos, ¿no? Claro, acá no. Y miren, hay mancha melánica labial y mancha melánica intraoral. Normalmente la mancha melánica labial mide hasta 5 milímetros y la mancha intraoral mide hasta 1 centímetro, ¿no? Esa es otra de las, digamos, de las variantes que podemos nosotros observar, ¿ya? Y ahí está, en diferentes casos, ustedes pueden observar ahí, miren, en el labio, a nivel de reborde alveolar desdentado, en la encía, ¿no? En la parte inferior. Sí, esta se considera como está dentro de la ocasión. Miren, digamos, los criterios para poder preparar las diapositivas están de acuerdo a la bibliografía que las PEFO a través ¿no? para el examen del ENAO ha sugerido. 2 libros, solamente han sugerido 2 libros. No sé si ustedes habrán visto. El libro el que seguramente ustedes lo conocen, de patología oral bucal pero patología oral contemporánea, de Philip Sapp, que es un libro un poquito, digamos, particularmente yo quiero hacer un comentario, un librito un poquito desfasado, porque hay otro libro mucho más actualizado, inclusive la clasificación de la OMS del 2005 no la tiene, pero eso es lo que han sugerido. Y el otro libro de patología oral de Neville, ¿no? Son los 2 libros que han sugerido, entonces está en base a esos, para no, o sea, tampoco no quiero crear, digamos, una discrepancia, ¿no? Por eso que estamos adecuando a lo que dice el libro. Y seguramente las preguntas que van a hacer en el examen van a estar, pues, lógicamente, de acuerdo a eso que es.
¿ya? Así que no nos estamos... Y está dentro de la clasificación. Y la melanosis del fumador, que son pigmentaciones de igual manera maculares, ¿no? Pueden ser parduzcas, pero en este caso sí son irregulares. ¿Y en quiénes se da la melanosis del fumador? Tiene que haber una condición en el fumador. No hay otra vez. Miren a nivel de los carrillos esas lesiones, ¿no? Las lesiones son difusas, ¿no? Está asociado esto pues a personas que fuman pero largo tiempo, un tabaquismo prolongado, ¿no? ¿Ya? Esto también está asociado a depósito de melanina, sobre todo en la capa basal. ¿Dónde están los melanocitos ubicados? En el estrato basal. Y ahí es donde se la gran cantidad. Pero además también se ha encontrado en la melanosis del fumador melanina en el tejido conectivo. O sea, aparte de en el tejido basal, también se introduce en el tejido conectivo. Inclusive, en el tejido conectivo vamos a encontrar una reacción. Claro, todo lo que ocurre, digamos, lo anormal que ocurre en el tejido vascularizado, siempre reacciona el tejido vascularizado inflamándose. Y si es de largo tiempo, va a haber una inflamación de tipo mononuclear, ¿no? Células, linfocitos, histiocitos, células plasmáticas, ¿no? O sea, histiocitos hablo de macrófagos. Entonces, ¿qué hacen los macrófagos con las sustancias anormales? Las van fagocitando y las van acumulando dentro del citoplasma. Eso es lo que nosotros vamos a observar. O sea, en el tejido conectivo observamos melanina, que puede estar dispersa, pero melanina fagocitada por los histiocitos. Y en el estrato basal del epitelio, gran cantidad de melanina, pero no de melanocitos. Y que van a dar esas imágenes, ¿no?, signológicas, que son manchas maculares, pero con bordes difusos, ¿ya? Sobre todo en carrillos, ¿no? Pero en realidad es en toda la cavidad bucal, pero sobre todo en carrillos. Y los nevos, conocidos como lunares, ¿no? El nevo es el lunar, y todos tenemos, porque los nevos mayormente son cutáneos, ¿no? Pero también existen pues en mucosas, ¿no? En todas las mucosas, ¿no? Nasal, ocular, anal, vaginal, bucal, en todas las mucosas existen nevos. Y los nevos usualmente pueden ser adquiridos u otros son congénitos. O sea, a veces nosotros nacemos con unos lunares o aparecen lunares en la vida y desaparecen y así, ¿no? Esa es la característica de los nevos, ¿no? Proliferaciones benignas, ¿no? En boca mayormente se presenta en paladar. Se puede presentar en cualquier parte, pero normalmente en paladar. Entonces, cuando hay una lesión pigmentaria tipo névica en el paladar, hay que tener ahí bastante cuidado, porque también esto está asociado a un cáncer que es el melanocarcinoma, ¿no? Que cuando es en paladar es un poquito, digamos, malo para el paciente, ¿no? De distinto tamaño. Hay una clasificación, pero esta clasificación es una clasificación de acuerdo a, digamos, la localización de las células de los melanocitos, ¿no? O sea, hay un nevo intraepitelial cuando las células névicas están en el epitelio. Y una variante es el llamado nevo de unión. ¿Cuándo? Cuando está en el estrato basal, solo estrato basal. Hay nevo intramucoso cuando está en el tejido conectivo. Y nevo submucoso cuando está debajo de la mucosa, llamado también nevo azul. Así también se le denomina. El nevo azul es submucoso. La característica diferencial entre el nevo azul y los otros nevos es de que las células névicas, que son los melanocitos, en el nevo azul son planos y los otros son de diferente forma. El nevo azul son planos, no se olviden, ¿no? Son planos y están en el estrato profundo, ¿no? Están en el estrato, son fusiformes, ¿no? Planos. Están siempre agrupados, ¿no? En grupos llamados nidos o tecas, ¿okay? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Pueden ver que el lado izquierdo es un nevo azul, el lado izquierdo, el de dentro. Ahí está a nivel de paladar, ¿no? Nevo azul, ¿no? Este es un lunar un poco difuso, sospechoso, ya inclusive, ¿no? En realidad, digamos, para determinar si es un lunar, si es un nevo o un melanocarcinoma, en realidad hay cierta manifestación clínica que tenemos que valorar, pero el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia, ¿no? La biopsia lo va a dar el diagnóstico. Hay un examen que se llama el ABCD. Ahora, cuando hagamos cáncer, ahí les voy a decir cómo es el examen ABCD para diferenciar una lesión pigmentaria benigna y una lesión pigmentaria maligna. Pasamos a lesión de tejido conjuntivo, ¿no? Tejido fibroso, las famosas hiperplasias, mire, hiperplasia fibrosa focal o llamado también fibroma irritativo, fibroma osificante periférico, granuloma periférico de células gigantes, hiperplasia fibrosa inflamatoria, hiperplasia papilar inflamatoria, gingivitis hiperplásica, fibromatosis gingival hereditaria y fibromatosis gingival inducida por fármacos. Vamos a escribir cada uno de ellos.
¿ya? Porque todos ellos están dentro de la clasificación de la bibliografía que ha sido indicada. Ahí está la hiperplasia fibrosa focal, llamada también fibroma irritativo o fibroma traumático. Entonces, yo pregunto, ¿cuál será la causa de este? Bueno, cuando hablamos de hiperplasia fibrosa, estamos hablando ya de hiperplasias conjuntivales, ¿no? Ya no de epiteliales. En las anteriores hemos visto que hay, ¿no? Aumento de células epiteliales. Acá no, acá va a haber aumento de tejido conectivo, sobre todo tejido fibroso. Habrá proliferación de fibroblastos y fibras colágenas. Eso es lo que va a caracterizar. Entonces, esta respuesta de formación de fibras colágenas es de acuerdo a qué? De acuerdo a una causa, a irritación. Entonces, ¿qué zonas serán? Las zonas que están expuestas a irritación, a trauma. Hay unas alteraciones que se llaman, seguramente ustedes han escuchado el moriscatio labiorum, moriscatio linguorum, moriscatio buccal, o sea, mordedura de la... Entonces hay personas que están, ¿no? Entonces esas zonas pueden responder con fibroma por irritación. Es el fibroma por irritación. O sea, la terminología moderna de este fibroma, porque en realidad no es una neoplasia, es una reacción. Se llama pseudofibroma irritativo, porque no es una verdadera neoplasia, no es una proliferación per se, sino simplemente es una reacción frente a un trauma, ¿no? Entonces, tú le quitas el trauma, retiras esto y listo, ¿no? Se arregla. Esa es la característica. Más se da en adultos, en encías, labios, carrillos de lengua, o sea, en zonas expuestas al trauma, siempre exofítica, lisa y de color normal, ¿no? Esa es la característica. ¿Y dónde estarán ubicadas, no? En el labio, por ejemplo, en carrillos, ¿no? Muchas veces la línea alba, en algunos pacientes, en los cachetoncitos, se muerde y crece después, ¿no? Un fibroma por irritación. Esas son las zonas del padrón. Fibroma osificante periférico, ¿no? Que es otra lesión proliferativa, ¿no? Fibrosa, reactiva, ¿no? Y normalmente aquí sí hay una diferencia, ¿no? Siempre esta se inicia a nivel interdental, en las papilas interdentales. Y una característica de esta es de que se inician papilas interdentales, hay proliferación de tejido fibroso, pero hay formación de hueso y cemento. Entonces, usualmente al fibroma osificante periférico se le conoce también como fibroma cemento osificante periférico. Cuando una lesión es periférica, para que ustedes puedan discriminar, porque hay lesiones centrales, hay fibroma osificante central. Una lesión periférica es cuando afecta mucosa bucal o tejido blando. En cambio, cuando afecta hueso se llama central. ¿Eh? Es dura y fija. ¿Y por qué será dura? Porque hay tejido fibroso y sustancia calcificada, o sea, hueso y cemento. Más se da en mujeres, entre la tercera y cuarta década es raro observar en ancianos y en niños. Y si nosotros tomamos una radiografía, claro, la radiografía dependiendo del tiempo de evolución, porque los fibromas osificantes al principio son solo tejido fibroso. Si toma una radiografía al inicio, no va a haber nada, ¿no? Pero cuando ya maduró, cuando ya es de larga data ese fibroma osificante, sí vamos a observar imagen mixta, ¿no? Un fondo radiolúcido y ciertas radiopacidades que corresponderán al cemento y al hueso, ¿no? Y ahí está, miren, en la zona posterior del maxilar, y miren la histopatología, ¿no? La histopatología característica, donde podemos observar nosotros el epitel y el tejido conectivo junto a esas zonas rojizas que viene a ser el cemento y el hueso, ¿no? Ese es el famoso fibroma osificante periférico. Y el granuloma periférico son las gigantes, ¿no? ¿Qué quiere decir granuloma periférico? Igual, es una hiperplasia conjuntival, es una hiperplasia, ¿no? Hay tejido fibroso, hay vasos sanguíneos, o sea, células endoteliales, pero ¿qué cosa es lo que caracteriza? La presencia de células gigantes. La presencia de células gigantes. Miren la lesión, ¿no? Esa lesión normalmente tiene un color, ¿no? Es un poquito más oscuro. Esa es una característica clínica importantísima. Color un poquito más oscuro. ¿Cuál es su causa? Desconocido. La idiopática. Bueno, no hay que confundirnos con el granuloma reparativo, porque los granulomas reparativos sí tienen causa, ¿no? Uno deja un hilo, ¿no? Uno deja una pequeña gasa, etcétera, ¿no? Se produce un granuloma reparativo. Acá no, esto es idiopático, ¿no? Normalmente se presentan en áreas edéntulas cercanas a las crestas alveolares. Movilidad y desplazamiento del diente. ¿Por qué? Como hay células gigantes, las células gigantes tienen acción osteoclástica. Reabsorben hueso. O sea, dentro de esa lesión, mire, esa premolar que está siendo rodeada, esa premolar ya no tiene casi hueso, lógicamente.
Entonces, el tratamiento va a consistir en extirpación de esa lesión junto con el diente. Bueno, esto es bastante conocido, seguramente ustedes han observado, el famoso llamado, antes se llamaba épulis fisurado, ¿no? Épulis fisurado, la hiperplasia fibrosa inflamatoria. Y esto se da ¿por qué? Por las prótesis mal adaptadas, ¿cierto? Miren las prótesis totales mal adaptadas, y miren, hay algunas zonas ulcerativas, ¿no? Ustedes pueden observar zonas ulcerativas, formación de lengüetas, ¿no? Proliferativas de tejido conectivo fibroso. Ese tejido conectivo fibroso. ¿No? O sea, tenemos ahí proliferación de tejido conectivo por trauma. Entonces ya ustedes se imaginarán, ¿no? El tratamiento, ¿no? Bueno, esa prótesis hay que cambiarla, ¿no? ¿Cierto? Y retirar todas esas lesiones, ¿no? Seguramente en esas zonas hay que hacer alivios, etcétera, ¿no? Aliviarlo. Y esta hiperplasia papilar inflamatoria que también está asociada a prótesis, tanto a prótesis totales como a prótesis parciales, sobre todo superiores, porque esto es exclusivamente palatino. Esa es otra característica, ¿no? La llamada hiperplasia papilar inflamatoria. Papilar por las formas, miren, esas papilas, ¿no? Crecimientos ahí localizados, ¿no? Nódulos pequeños de 3 a 4 milímetros. Solo se ven paladar. ¿En quiénes? En portadores de prótesis. ¿Ya? Generalmente se ha visto esto en pacientes que tienen prótesis totales, por ejemplo, con cámara de succión. No necesariamente en ellos, pero sí asociado exclusivamente a pacientes con prótesis total, portadores de prótesis total. ¿Qué cosa es eso? Proliferación de tejido fibroso. ¿Cuál será el tratamiento? Bueno, hay que retirar todo eso, lógicamente se retira todo eso, y colocarle otra prótesis, ¿no? Porque en realidad es la prótesis la que está ejerciendo ahí trauma, ¿no? Este carácter inflamatorio, ¿no? Gingivitis hiperplásica focal y generalizada, ¿no? Esto se da más en mujeres, ¿no? Más en mujeres, y por eso que hay dos variantes, la llamada gingivitis de la pubertad y la gingivitis gestacional. ¿Cuál es la causa en este caso? Estrógenos y progesterona. Estrógenos. Un aumento del tamaño de las papilas interdentales, puede ser localizada, miren, en la superior, localizada, y en la inferior, generalizada. Es una hiperplasia fibrosa con gran cantidad de infiltrado inflamatorio mononuclear. O sea, este es de carácter inflamatorio, localizado o generalizado, de carácter sistémico, ¿no? Hormonal. Bueno, esto se ve en quiénes, en mujeres, en púberes o en embarazadas. ¿Eh? ¿Y cuál es el infiltrado mononuclear, habíamos dicho? Linfocitos, monocitos, células plasmáticas, ¿no? Que es muy diferente al infiltrado de polimorfos nucleares. O sea, esta enfermedad, pregunto yo, ¿será aguda o crónica? Crónica, ¿no? Esto no se forma pues en 2 o 3 días, ¿no es cierto? ¿Sí? Es crónica. Si fuese aguda, habría un infiltrado de tipo polimorfo nuclear. Y la fibromatosis gingival hereditaria, ¿no? ¿Qué es la fibromatosis gingival hereditaria? Es una condición hereditaria, pues. Se hereda por un rasgo de tipo autosómico dominante, ¿no? Y aquí está asociado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen esto, ustedes van a observar, ¿no? Gran cantidad de pelos pero por todo sitio, ¿no? Hipertricosis. Hay deformidades craneofaciales, retraso mental, sordera y epilepsia. ¿Esto como condición de qué? De que es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. Esto es parte de un síndrome hereditario, ¿no? Donde caracteriza qué cosa, la hiperplasia gingival, ¿no? La encía puede cubrir, miren, las coronas. A veces hay casos donde la encía cubre toda la corona, ¿no? Prácticamente toda la corona, ¿no? Generalmente se inicia durante la pubertad. Durante la pubertad se inicia la manifestación. La encía es bulbosa, como ustedes observaron, miren, bulbosa, firme y dura. ¿Por qué? Porque es tejido fibroso. ¿Ya? No hay predilección por el sexo, tanto en varones como en mujeres, pero la condición es de tipo hereditario. ¿Y cómo será el diagnóstico de esto? A ver, las características clínicas me van a orientar, lógicamente, a, ¿no es cierto?, a pensar, si tiene malformación de cráneo facial, retraso mental, sordera y epilepsia, a pensar en que es una característica de tipo hereditaria, ¿no? Y la hiperplasia gingival inducida por fármacos. Hay 3 fármacos que inducen a esto. Y miren la diferencia entre
lo que es esto que es generalizado y esto, miren, que también es generalizado. ¿Hay alguna diferencia clínicamente? Sí, ¿no? Ya, uno con otro. Y ven ustedes en las proliferaciones, las proliferaciones tienen el mismo tamaño, la misma forma. No, acá son diferentes, ¿no? Difuso, miren, difuso. Esa es una característica importante. Aumento generalizado del componente fibroso, ¿no? ¿Por uso de qué? Del anticonvulsivante fenitoína, ¿no? Del inmunodepresor ciclosporina, por ejemplo, que se utiliza bastante en quienes, en los trasplantes de órganos, ¿no? Y el nifedipino para controlar la presión. Pero de uso prolongado, ¿no? No vaya a pensar que en una semana, por lo menos en un año, por lo menos, ¿no? Crecimientos difusos y firmes, ¿ves? Esa es la característica. Crecimiento de la encía difusa, formación de pseudobolsillos se evidencia después de un año de uso de fármacos. Tejido fibroso denso, fibras colágenas gruesas, ¿no? Ahora, el infiltrado inflamatorio variable aquí, ¿qué significa que sea variable? Claro, puede ser mononuclear, o puede ser polimorfo nuclear, o puede ser mixto. Puede ser mixto, ¿no? Pero, ¿qué cosa es lo que me va a llevar a diagnosticar esto? Que sea por uso de fármacos. Lógicamente, en mi interrogatorio, pero también usted, personal, ¿qué cosa toma, ¿cierto? Las hiperplasias en tejido nervioso, ¿no? Tenemos el neuroma traumático y luego las neoplasias, ¿no? Vamos a solamente describir tres. El neuroma traumático de amputación, ¿no? Es una lesión bastante frecuente. Nosotros normalmente, cuando colocamos las anestesias, la aguja, por ejemplo, laceramos el nervio, ¿no? Se produce pues la amputación del nervio, ¿no? Y se produce una reacción proliferativa. Y es dolorosa, ¿no? Hay una proliferación de ¿quién? De células de Schwann, que tratan de un poco cicatrizar, digámoslo, o digamos, proliferar para poder cerrar ese desgarro, ¿no? Ahora, dependiendo de, digamos, en el caso del neuroma traumático, neuroma por amputación, una de las características iniciales, es la parestesia, ¿no? La parestesia, porque normalmente lo que incidimos en boca es nervios de tipo sensitivo. Pero esta lesión es una lesión que luego, una vez que se forma, es dolorosa, sumamente dolorosa. Miren ahí la lengua, en el dorso de la lengua ustedes pueden observar, pero más se produce a nivel del nervio mentoniano, a nivel del agujero mentoniano. Cuando nosotros colocamos ahí la anestesia, ¿no es cierto? Podemos lacerar, desgarrar, y a veces la rebarba, ¿no? de la aguja puede desgarrar el nervio, ¿no? Por laceración o por trauma. Esta sí es una verdadera neoplasia benigna, llamado neurilemoma o schwannoma. Es una proliferación de células de Schwann. No se olviden que las neoplasias son multifactoriales. No hay una causa específica de la neoplasia, ¿no? Cuando hablamos de neoplasia, las neoplasias son multifactoriales. Más se presenta en lengua, es un nódulo liso, firme y móvil. Miren, ahí está en lengua, pero también en el paciente superior, ustedes pueden observar a nivel de los carrillos, ¿no? Y que inclusive tiene manifestación extraoral, ¿no? De grande, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué está formado? De proliferación de células de Schwann. ¿Ya? La proliferación de células de Schwann da dos características de los neurilemomas. El llamado neurilemoma tipo Anthony A, el superior, donde ustedes ven las células de Schwann empalizadas y paralelas. Y el tipo Anthony B, como así, desorganizadas. Es una característica de esta neoplasia. Neurilemoma o schwannoma, ¿no? Es una neoplasia de células de Schwann a nivel periférico, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de los neurofibromas, que son proliferaciones de fibroblastos, ¿no? Perineurales, en boca generalmente son solitarios, sobre todo ahí en lengua, ustedes ven, pero se puede dar en cualquier parte de la mucosa bucal. Se diagnostica en adultos, no hay predilección por el sexo, son duros o blandos. Eso depende. Ahora, ¿de qué depende si son duros o blandos? Del tiempo. Porque como es neurofibroma, quiere decir que hay proliferación de fibroblastos a nivel perineural. Entonces los fibroblastos al inicio producen colágeno, ¿no es cierto? Y este colágeno poco a poco se va endureciendo. O sea, al inicio son blandos y luego se hacen duros, ¿no? Difusos, móviles, ¿no? Ese es el neurofibroma único. Pero hay una enfermedad en la que se presentan neurofibromas múltiples. Y además esta presentación de neurofibromas múltiples no solamente se da en boca, sino también en toda la piel. Y además hay manchas, sobre todo en extremidades, unas manchas cafezosas, ¿no? Café con leche. Esa enfermedad se llama enfermedad de von Rettlinghausen, o neurofibromatosis múltiple, ¿no? O a la neurofibromatosis
única, también se le llama neurofibromatoma, enfermedad de no von Recklinghausen. Y cuando es múltiple, enfermedad de von Recklinghausen. Única, neurofibromas. Múltiple, enfermedad de von Recklinghausen. Además tiene que sumarse ¿qué cosa? Pigmentaciones cutáneas, ¿no? En tejido muscular, la neoplasia benigna, más común porque también se pueden dar rhabdomiomas en boca, es el leiomioma, ¿no? Pero ¿de dónde? Los leiomioma son neoplasias que se originan en fibras musculares lisas. ¿Y en boca dónde habrá fibras musculares lisas? A nivel de las arterias. A nivel de arterias. Porque la lengua, por ejemplo, ¿qué tipo de músculo tiene? Estriados. O sea, en lengua se puede dar rhabdomiomas, como neoplasia benigna. Pero es raro, rarísimo ver eso. Lo más común son leiomiomas, ¿no? Leiomioma, neoplasia benigna, músculo liso, ¿dónde se origina? En las arterias. Normalmente ¿en quién? Otra vez, ¿no? No se olviden que las neoplasias siempre están asociadas a una edad. ¿Ya? 40, 45, 50 años para adelante, ¿no? Adultos, cualquier sexo. Raro. Este es el leiomioma, ¿no? Es raro. Y mucho más raro todavía es el rhabdomioma. Por eso no lo describimos, ¿no? Es un nódulo liso. Puede confundirse con los neurofibromas, claro, ahí está, miren. Miren ahí en el labio inferior y miren ahí en el paladar, ¿no? Como son únicos, pueden confundirse. ¿Qué cosa es lo que me va a dar el diagnóstico definitivo? La biopsia. ¿Qué cosa veo en la biopsia ahí? Proliferación de fibras musculares lisas. ¿Y qué veo en los neurofibromas? Fibroblastos, ¿no? Perineurales. En tejido adiposo, la neoplasia benigna del lipoma nace en adultos, blanda, móvil, generalmente de color amarillento. Ahí está, miren, observen ahí casi en el fondo del surco, en la zona de las molares inferiores. Dependiendo de la localización, si es superficial se observa más amarillo. Si es más profunda, no se va a ver lógicamente. Claro, cuando se estirpa así, ¿no? Son bien compartimentalizadas, ¿no? Hay una variante que se llama el fibrolipoma. Lipoma, fibrolipoma, ¿no? El lipoma, solo proliferación de células adiposas, como ustedes observarán en la parte inferior, células adiposas. Células como si fuese tejido normal, ¿no? Como si fuese tejido normal. Eso se llaman adipocitos diferenciados. Las neoplasias benignas tienen células diferenciadas. Las neoplasias malignas tienen células indiferenciadas. ¿Qué quiere decir diferenciado e indiferenciado? Un poquito para adelantando a la siguiente parte. Diferenciado quiere decir que las células se parecen entre sí. Y no solamente se parecen entre sí, sino también se parecen a la célula normal. Así es. Las células indiferenciadas quiere decir que las células no se parecen entre sí y menos se parecen a la célula normal. Eso se da en el cáncer, ¿no? Luego vamos a ver. Y en el tejido vascular tenemos, ¿no?, proliferaciones hiperplásicas del granuloma piogénico y neoplasias benignas, ¿no?, o llamados también amartomas, el hemangioma y el linfangioma. La más, digamos, común inclusive de las lesiones hiperplásicas a nivel de cavidad bucal, una de las más comunes es justamente el granuloma piógeno, o granuloma piogénico. Mal llamado piogénico porque no tiene pus, no hay pus. Es una lesión producida por dos factores irritativos locales y factores sistémicos, que es la estimulación hormonal, estrógenos y progesterona. Por eso que hay dos variantes de granuloma piogénico: granuloma del embarazo y granuloma de la pubertad, ¿no? Granuloma de embarazo que están embarazadas y granuloma de pubertad en pobres, ¿no?, asociado más a factores sistémicos. Pero son irritantes locales los que también generan, ¿no?, prótesis mal adaptadas, obturaciones desbordantes, placa, cálculos, brackets, piercing, el mismo cepillado, ¿no? El mismo cepillado, el mismo material de cepillo, etcétera, puede provocar y hacer que esta lesión sea más evidente, ¿no? Se presenta en cualquier parte de la mucosa bucal, pero más en zonas de mayor exposición a irritantes. ¿Qué parte de la mucosa bucal está más expuesta a los factores irritativos traumáticos? A ver, encía, es la encía la zona. Pero esto no se produce solamente en encía, sino afecta a cualquier edad. Claro, hace de que, porque hay factores hormonales, tenga una mayor predicción por mujeres, ¿no? Afecta en cualquier zona, a cualquier edad. Ahí está, lesión exofítica, ustedes pueden observar, ese color blanquecino en la superficie, pensaban que era pus, por eso le llamaron granuloma piogénico, ¿no? Exofítica, se puede dar en cualquier parte. Miren esa lesión, interesante, en un lugar inusual, ¿no? La mucosa del labio inferior, asociado a brackets, ¿no?, múltiple, pediculado.
Y esta es la parte histológica, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Esto es una proliferación conjuntiva, vascular. Por eso que al granuloma piogénico también se llama granuloma telangietásico, porque es de carácter vascular. Y el hemangioma, ¿no? Hay dos tipos de hemangioma. Las hemangiomas son neoplasmas. Algunos lo llaman amartoma. ¿Qué cosa es un amartoma? Un amartoma es una proliferación de tejido normal, pero en un lugar que no le corresponde. Eso es. Por ejemplo, los toros también son amartomas, son considerados amartomas. Los hemangiomas también son considerados amartomas. ¿Por qué? Porque son proliferaciones, por ejemplo, el hemangioma capilar, que la zona superior en el labio, ustedes observan que es de color rojizo normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la proliferación, como ustedes ven en la parte histológica, son de capilares sanguíneos, ¿no? Arteriales. En cambio, el hemangioma cavernoso, miren, en la parte inferior del labio, es color oscuro, es un color más rojo vino tinto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las proliferaciones no son de capilares, sino son de vénulas dilatadas, ahí como ustedes verán, ¿no? 1, 2, 3 vénulas dilatadas, hay sangre venosa, por eso se observa ese color. Hay un examen bastante interesante, un examen clínico que se hace para diagnosticar las lesiones de tipo vasculares, ¿no? Por ejemplo, hemangiomas. Se llama la diascopía, ¿no? Hay un instrumento, el diascopio, que es una lámina de vidrio que se presiona. Si ustedes presionan y desaparece el color, ¿no es cierto? Al presionar y luego sueltan y otra vez el color, quiere decir que es vascular. Así es. En cambio, si ustedes presionan y no desaparece el color, quiere decir que es proliferativo, puede ser un nevos o cualquier otra lesión, melanocarcinoma, etc., ¿no? Por eso que es importante este examen, ¿no? Cuando ustedes sospechan de una lesión vascular, hacen la diascopía y van ustedes a descartar, ¿no es cierto? Y finalmente el linfangioma, la proliferación de vasos linfáticos, ¿no es cierto? Superficial, en lengua, generalmente se presenta en niños y en púberes, y es autolimitante. ¿Qué quiere decir autolimitante? En niños y púberes, 25 o 30 años y deja de crecer. Esa es la gran. Miren, ahí está. Ustedes pueden observar ahí la lesión en lengua, ¿no? Y miren la parte histopatológica, ¿no? Proliferación de linfáticos, vasos linfáticos, ¿no? La característica es de que hay proliferación racimada, es blando, ¿no? Ahora, cuando esta lesión se presenta en el cuello, y afecta la zona del cuello, se denomina higroma quístico. ¿Pero qué cosa es un higroma quístico? Es un linfangioma cervical.